desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bueno, bienvenidos hoy a un programa muy especial de Desde el Sur, explorando el cosmos. Es el programa número 567 que cumple con varios requisitos y por eso tenemos invitados especiales, ¿no? Desde el Sur cumple 20 años, acaba de cumplir 20 años hace unos días. Y bueno, confluyeron una serie de cosas que me hicieron pensar en este programa especial, porque tenemos el tema de la calidad de divulgación científica que se está dando hoy, ¿no? Queremos hablar de varios temas como la locura que se ha dado con el 13 Atlas, para el cual Héctor hizo un excelente artículo. Voy a hablar un poquito de algo que debo agradecerle a Estefanía, que es lo que aprendí en las charlas de divulgación que hacen en el planetario. Estefanía Coluccio, perdón que no la presenté, es directora del planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, una excelente divulgadora científica. Bueno, y Héctor Socas Navarro, si necesita presentación, es astrónomo y el host de Coffee Break, ¿no? El podcast número 1 de divulgación científica. Hola. Bueno, si me permite, Ricardo, decir que para mí es un honor estar participando en este podcast tan mítico y que enhorabuena por los 20 años, has dicho, me resulta difícil de imaginar. 20 años, sí. Nosotros acabamos de cumplir 10 y estoy súper contento de cuántas cosas han pasado, cuántas cosas hemos hecho. No me puedo imaginar estar cumpliendo 20, así que enhorabuena. Y también Como a los dije, oyentes que al final esto solo tiene sentido si hay una audiencia detrás que lo respalda y que lo apoya. Y enhorabuena también por saber elegir. gracias. Como dije en esa reunión que tuvimos también en el planetario, gracias a Estefanía, existimos desde antes de que existiera la palabra podcast. así que bueno, aquí seguimos. Yo debo decir que he sido siempre, o había sido muy contrario a esa palabra. Yo me opuse mucho a usar esa palabra y recuerdo, he estado buscando yo en algún sitio, yo puse escribí algo diciendo que no me gustaba esa palabra y explicando por qué. Y estaba buscándolo a ver si lo encontraba, pero no he conseguido encontrarlo, ¿no? Pero bueno, la vida a veces nos hace, no sé, pues, no, aunque uno no quiera, tiene que pasar por el aro, ¿no? En algunas situaciones y bueno, se ha extendido tanto que parece difícil no usarla. Sí, claro. Y bueno, otra cosa que me unió, que yo le había adelantado un poquito a Estefanía en alguna reunión privada que tuvimos, es que este año se cumplen los 30 años del fallecimiento de Carl Sagan. Entonces me parece una buena oportunidad para revivir un poco el concepto de lo que es el escepticismo y el pensamiento crítico, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Porque uno puede hablar de ciertos personajes no conocidos, pero a veces pueden conocerse el nombre, pero no el contenido de lo que dejaron, ¿no? Así que un poco la misión esta es, y si tal vez, bueno, hacemos algo. Mi idea es hacer a lo largo del año algo así como recordatorios del legado de Sagan, tanto en el podcast como en donde se me dé oportunidad, ¿no? Me parece que es la mejor forma de homenajearlo que nos ha dejado tanto, porque en definitiva creo que la mayoría de nosotros, aunque sea más o menor grado, nos inspiramos en lo que él nos mostró, ¿no? Y me parece una buena forma de agradecerlo. Sí. Bueno, yo acá atrás tengo el Cosmos y el Cometa que no se ve, pero están ahí. Tengo varios, lo que pasa es que no tengo buena luz donde está mi biblioteca. Por eso me parece un lindo homenaje. Bueno, y bueno, ya entrando en tema para no hacerlo demasiado largo. Bueno, hay algo que leí alguna vez y que se los compartí hace un rato, ¿no? Y es que parece que a partir del momento en que la información fue un negocio, la verdad dejó de importar, ¿no? Eso que dijo un periodista ruso, ahora no recuerdo el nombre. Es algo que me da mucho a pensar, ¿no? Porque estamos haciendo de muchos temas negocio,
yo creo que eso se podría extender como hasta la medicina y a muchas cosas, ¿no? Que más allá de, o sea, el tema antivacunas, el terraplanismo, que no hay manera de creer que sea verdad, pero que sigue generando ganancias en muchos. Bueno, no sé, hay una serie de temas que son preocupantes, ¿no? Y que dejan, es como que ahora caló mucho más grave en los profesionales. Hay algo en una de las últimas charlas en las que asistí al planetario, que fue una linda reunión de divulgadores científicos, ¿no? Con Mariano Rivas, Valeria Román, y que era Andrés Resnick, ¿no? Tres, Sí. sí. Yo le hice una pregunta, una especie de pregunta, cuestión a Mariano, que es terrible que haya llegado a los profesionales, ¿no? A calar hasta los profesionales todo esto, porque yo hice una serie de videos refutando el tema de Tres y Atlas, y el 70% de los comentarios me decían, pero ¿por qué le vamos a creer más a ustedes que al profesor de Harvard? ¿Y cómo refuta uno de eso, no? Ujú. Tenemos muchos sesgos de autoridad, ¿no? Loeb, ahora Michio Kaku va desde hace un tiempo. Francis Crick, un Nobel que creía en el racismo. Bueno, o sea, y el artículo de Héctor me parece que dio muy bien en eso, ¿no? De cómo no tenemos que caer en estos sesgos de autoridad, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Ujú. Mm, sí, si quieres, ya que mencionas mi artículo, yo tengo una experiencia similar a la que tú has descrito, ¿no? De empezar a hablar de este tema y encontrarme con una reacción muy airada en contra, ¿no? Como que hay toda una masa de seguidores de estas doctrinas de Loeb que ha ido creciendo, porque yo recuerdo, yo he ido siguiendo su trayectoria desde 2017, cuando empezó, antes de Oumuamua, cuando empezó con los Fast Radio Bursts, las ráfagas rápidas de radio. Básicamente todo lo llamativo que se descubría en astrofísica, él salía por ahí con la insinuación de que eran extraterrestres. Y bueno, como digo, siempre había tenido un poco, siempre no, desde 2017 aproximadamente había venido con esa tendencia, pero em, yo no había encontrado hasta ahora realmente una masa de seguidores tan fervientes y tan grande como la que me encontré con 3 y Atlas, ¿no? Y me sorprendió porque para mí, o sea, lo de 3 y Atlas ya casi suena a parodia. Después de todo lo que había venido diciendo, yo recuerdo cuando 3 y Atlas se descubrió, entre nosotros en broma decíamos, bueno, ya solo falta que venga Loeb a decir que es una nave, y efectivamente lo hizo. Entonces, lo que para nosotros parecía como una cosa casi de parodia, resulta que mucha gente se lo tomó tan en serio que para mí fue sorprendente, ¿no? Y entonces yo primero escribí un artículo, digamos que más al hilo de lo que tú dices de cómo se podría refutar esto, yo escribí un artículo con una serie no sé, no sé si así refutaciones, pero de contraargumentaciones a los datos y a la parte científica que él presentaba para decir que no tenían base esa narrativa que él construyó al principio y que luego esa narrativa ha ido cambiando, ¿no? Porque al principio era que iba a aprovechar el paso por el perihelio, iba a ser justo detrás del Sol, entonces no lo podíamos ver cuando estuviera en el perihelio, y entonces iba a ser ahí una maniobra inversa para colocarse en una trayectoria de ataque a la Tierra. Esa fue la narrativa original, luego eso ha ido cambiando según el cometa pues no hacía las cosas que él decía que iba a hacer, entonces esa narrativa fue cambiando, pero escribí ese primer artículo, ¿no? Y bueno, me encontré con una resistencia muy grande y me di cuenta de que no estaba llegando, no estaba convenciendo a la gente que se había convencido con lo que decía Loeb. Ese artículo llegaba a la gente que ya sabía que que esa idea de la nave no tenía sentido. Entonces, esto que tú dices, dicen predicar al coro, me parece, ¿no? Cuando dices, bueno, estoy diciendo algo, pero se lo estoy diciendo a la gente que ya está convencida de lo que estoy diciendo, con lo Ah, cual no estoy aportando mucho, ¿no? Y entonces reflexioné un poco sobre qué es lo qué es lo que mueve a toda esta gente que sigue estas doctrinas de Loeb. Y fruto de esas reflexiones, un segundo artículo que escribí, que es al que te estás refiriendo ahora, Ricardo, en el que hablo de estas cosas como la falacia de autoridad, de hecho la motivación de por qué esta gente, em, a pesar de lo claramente disparatado que es todo lo que dice, si uno lo piensa de forma un poco desapasionada, ¿no? Entonces, para comprar esta argumentación realmente hay que tener una inversión emocional más allá de lo racional, ¿no? ¿Por qué esta mm, gente
tiene esta inversión emocional en esta idea de que esto sea una nave extraterrestre. Empecé a pensar un poco en todo eso y bueno, y es lo como resultado de ese artículo que tú dices y que bueno, no quiero extenderme mucho más porque también me interesa conocer lo que piensa Estefanía y lo que piensas tú, Ricardo, pero quería dar un poco ese contexto, ¿no? De decir que es que yo he vivido he tenido una experiencia similar a la tuya, ¿no? De encontrarme con esta masa de seguidores y eso fue lo que me hizo plantearme un poco ir más a la filosofía que a la ciencia, ¿no? Porque con la ciencia Mm. parece que no los convencía y entonces intentar pensar un poco en la filosofía y la psicología y la sociología del fenómeno Loeb es lo que me llevó a esto. Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Héctor. A mí también me pasó de encontrarme con un montón de comentarios de ese tipo. Y como vos decís, de, acá hay algo que me parece que tiene que ver con cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Es que quizás estoy equivocada, no soy autoridad en esto, pero me parece que hay algo, como vos decís, de lo emocional, ¿no? Hay algo de por qué nos atraen este tipo de cosas, por qué nos atrae como lo extraordinario, ¿no? Es como si emocionalmente fuera más satisfactorio. Y también es cierto que todo este tipo de teorías o ideas siempre se presentan también como muy cerradas, ¿no? Está cerrado, es así, es como completo. En cambio, la ciencia, en general, te va ofreciendo progresos mucho más lentos, mucho menos completos nuevamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que por un lado está esto de lo emocional y yo no sé si está relacionado con algún instinto de supervivencia, esto de poner atención en las cosas que son muy locas o muy raras, no lo sé, pero, pero me parece que el problema es que mucha gente no entiende cuál es el método científico. Digamos, Claro. método científico me refiero a cómo se hace ciencia. A mí me pasa mucho que contás algo, ¿no? Contás sobre materia oscura, energía oscura, por ejemplo, esos temas que no sabemos mucho, ¿no? Y el no sabemos mucho enseguida es, pues ustedes no se sabe, están divagando, es cualquier cosa, eso es solo una teoría, ay, ¿cómo? Pero ¿por qué no podría ser? Y te dicen cualquier cosa como si, tenés razón, es eso, ¿no? Pero está lleno de años de investigación y de Mm. científicos, de investigadores, investigadoras, de gente que trabaja y que... Pero está bien, digo, está bien que no lo sepan, porque ahora, lo que pasa es que dan por sentado o no sé qué idea tienen, ¿no? Pero no piensan que puede haber un trabajo y que, no sé, eso se nos ocurrió. No, claro, eso ya lo se pensó. No, porque es complejo además el trabajo científico. Entonces, a mí me parece que a mí a veces me dan ganas de contar un poco, de que llegue a la gente qué hay detrás de las cosas, qué hay detrás del 3 y Atlas. Claro. Parece como que no, la NASA no lo midió, está escondiendo algo, punto. No como punto, está lleno de astrónomos que trabajan y que saben dónde está, qué está pasando esto. Digo, no es que hay una entidad que es la NASA, pero también hay mucho de eso, ¿no? Como la NASA, listo, y no se Eh, sabe cómo es el consorcio de experimentos o de observaciones o de telescopios. Me parece que el método científico, el proceso científico, el trabajo científico no está muy claro y lamentablemente quizás, digo lamentablemente porque ahora hay como que ocuparse de eso, hay que quizás ir tratando de explicarlo, porque eh, si no aparecen estos personajes que, no sé, yo creo que por supuesto debe también tener que ver con esto de que hoy es medio fácil hacerse famoso, no es más fácil que antes. Tener llegada gratis a todo el mundo. mm. No hace falta que te valide alguien, ¿no? No hace falta que venga alguien y te diga, vení a mi programa de televisión porque vos sos muy bueno, no. Pones una cámara, te grabás y ya está. Claro. ¿No? Y ahí, y encima, como decían, está el sesgo de autoridad, por supuesto, ¿no? Lo cual es tremendo, porque, digamos, de Eh, equivocarte, digamos, no dejas de ser genio, si eres un genio y te equivocás no pasa nada, y además esta idea, ya te dejo y termino, perdón, también me parece importantísimo esta idea de que la ciencia es el mejor método que tenemos para no engañarnos. Y también tiene que estar claro eso, ¿no? Porque parece como que la gente piensa que somos. Me hace acordar al principio muchas veces de Coffee Break, esto de los científicos soberbios, ¿no? Está esa idea, pero en claro. realidad no hay mejor, no sé, yo no conozco mejor método que el científico para Eh, encontrar errores. Lo que pasa es que creo, bueno, creo que una de las
grandes cosas que seguíamos hablando de Sagan, ¿no? Eh, que detectar que la gente necesita creer en algo. Eso creo que nos ocurre a todos, de una u otra manera, ¿no? Pasa que por ahí no se muestra que a veces la realidad es mucho más interesante que cualquiera de esas fantasías que se ponen por ahí, ¿no? Y ahí está el tema de explicarlo, ¿no? Explicar que la realidad realmente es mucho más interesante. Eh, y algo que, bueno, hoy leí otro artículo del web que yo digo, pero la gente no se está dando cuenta. Ahora parece que Tracy Atlas tiene la anticola y la cola, que no sé qué están haciendo, que tienen un giro inesperado. Y ahora empezó a dar su teoría de que tal vez es una cola de gas y polvo, o que tal vez son dos zonas de emisión. O sea, ahora sí aceptamos que es un cometa. Eh, ¿Lo puede hacer así tan abiertamente y decir la gente es tonta y no me va a decir nada? Es Sí. increíble. Eh, preguntabas, no, o comentabas antes, ¿no? Del problema con Loeb con respecto a otros charlatanes, es que está respaldado por un currículum muy potente, un currículum científico y como dice, un catedrático en Harvard. De hecho, hasta hace unos años era el jefe del Departamento de Astronomía de Harvard y eso le confiere esa autoridad de la que decimos que, bueno, que hay que huir, ¿no? Que en ciencia hay que huir de la falacia de autoridad. El hecho de que una figura reputada, como si el mismo Sagan viniera mañana y dijera que 3 Atlas es una nave espacial, pues no serviría porque lo diga él, a pesar de que todos lo Claro, admiramos. Si eso estuviera en contra de toda la evidencia y de lo que ve toda la comunidad científica, pues sería absurdo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, además de que hay que evitar la falacia de autoridad, que es que no existe tal autoridad en el caso de Loeb, porque él efectivamente es un investigador muy prestigioso, pero en un campo que no tiene nada que ver. Él hizo una trayectoria muy, muy prolífica en el campo de la cosmología, en agujeros negros. Se llegó a fundar el instituto, el Black Hole Institute, para que él lo dirigiera. Em, Ese es su campo de investigación. Él de objetos del sistema solar, de cometas, es un novato, es una persona que no sabe de esos campos. Y yo no sé si la gente es consciente de lo enormemente diversa que es la astrofísica y que tú puedes ser un gran experto en un tema y sin embargo en otro tema no tener absolutamente ni idea, ¿no? Y es lo que pasa con Loeb y se refleja eso muchas veces en sus artículos que escribe, que no son artículos científicos, sino que son artículos que escribe en su blog. Muchos expertos le han encontrado errores muy de principiante porque es un principiante. Y eso no está mal. A mí no me parece mal que alguien a mí me gusta hacerlo cuando puedo, porque se aprende mucho cuando intentas hacer una incursión en otro campo y eso genera una interdisciplinariedad en la investigación que es positiva. Pero hay que hacerlo, cuando uno entra en otro campo, tiene que hacerlo con humildad y siendo consciente claro. de que eres un desconocedor. Lo que no puedes es decir que todos los demás que llevan toda la vida trabajando en eso son todos ignorantes. Todos. Tú eres el único. Loeb llegó a decir en un artículo, a sugerir que quizás 3 y Atlas era una prueba de inteligencia de los extraterrestres para ver si algún científico de la Tierra se daba cuenta de que era una nave. Menos mal que lo tenemos a él. No se corta, ¿no? Y luego no se ruboriza. Y luego acto seguido te dice que tenemos que ser humildes para aceptar. Tenemos que ser humildes como yo, que soy el único Claro. El único científico bueno. humilde. Sí. En fin, ustedes Eh, que son argentinos seguramente conocen el sketch de L. Luthier, en el que habla sobre la salvación de Warren Sánchez y cómo entre las virtudes que te transmite el credo de Warren Sánchez está el de la humildad. Serás tan humilde que te llenará de soberbia, decía, ¿no? Pues algo así. Sí, es así. Ahora me extraña el caso de la universidad misma, ¿no? Ahí está la universidad detrás que no sé si es omisión o apoyo, pero bueno, es extraño eso también, ¿no? No, Que, bueno, sí, dale, Estefanía. No, no, decía sí, decía Harvard, pero no, yo no sé mucho al respecto, pero me parece que él lo dice como una opinión personal o todo lo que dice es algo personal y no sé si claro, pero puede decir lo que quiera y en principio una universidad no tiene por eh, qué. Sí, han es que las echado, universidades tienen que respetar, es muy importante que la universidad respete lo que se llama la libertad de cátedra, ¿no? Los profesores
de la universidad tienen que tener una independencia intelectual. Eso ha sido algo muy importante porque la universidad, como sede de la, no sé, de la cultura, del mundo académico, tiene que tener una independencia del poder político y tiene que estar muy blindada la libertad de expresión de los académicos y eso, bueno, evidentemente es importante. Yo eso ahí lo defiendo, ¿no? La universidad no se puede meter porque una vez que tú dices que esa persona es un profesor de tu universidad, luego no puedes inmiscuirte en qué puede o no puede decir, porque eso es muy peligroso, el interferir con esa libertad de expresión, ¿no? Yo eso lo comprendo. Mm. Ah, Sí, 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 yo también. Sí. Ahora se me fue algo que quería decir con respecto a lo que dijo Héctor. Bueno, ya me va a volver, ya me va a volver. bueno, Pero sí, sí, no, seguí, Ricardo, ahora va a no, volver. está bien, está bien. Bueno, en definitiva, bueno, una de las cosas que hay que entender es que no todas las opiniones son válidas, ¿no? O sea, cada uno en Mm, su campo, si lo hubiera planteado, como decíamos, con humildad, tal vez la misma comunidad científica se lo hubiera tomado de otra manera, ¿no? Eh, ujú. y el Sí, otro yo, tema, sí, perdón, perdón, perdón. Ricardo, algo que iba a decir, Eso. que claro, que vos decías, ¿cómo puede ser? Ahora Loeb dice otra cosa, cambia como su discurso y a la gente no le importa, no se da cuenta. Pero a mí me parece que yo, escuchándolo y leyéndolo, también es cierto que dice cosas, pero siempre deja un manto de duda. Entonces hace esto de que, bueno, si después es otra cosa, yo no dije que, no es que firmé un papel. Claro, entonces lo hace de una manera muy, obviamente, muy inteligente, ¿no? Como para que todo vaya quedando bien con lo que él dice y de nuevo, como tiene este currículum, un poco palabra santa, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que eso también tiene que ver con no entender cómo funciona Claro, ciencia, ¿no? eso, Si todo el mundo supiera cuántos genios, realmente genios de la historia de la ciencia, se han equivocado tremendamente, y después, digamos, y de nuevo, y la ciencia y el método lo que hace es corregir eso. Entonces claro, no hay una autoridad, ¿no? Qué sé yo. No es lo mismo la autoridad científica que el autoritarismo intelectual, digamos. Una cosa es que justamente la ciencia tiene esa autoridad porque tiene claro, un método, que tiene estas maneras de encontrar los errores, y otra cosa es que haya, ¿no? Como yo tengo este título, soy profesor de Harvard, entonces, ¿no? Ya está. claro. Me hace acordar lo que decía Groucho Marx, ¿no? Esta es mi verdad, pero si no les gusta, tengo otra. Eh, Claro, es un poco exacto, así. Claro, claro. Total, si yo totalmente. tenés que. Sí, 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 Eh, sí. Sí, y yo, bueno, yo digo, nada, rápidamente quería decir que sí, yo sí que he hecho en falta algo de conocimiento, y ya no digo solo en la población, sino entre los propios científicos, mis colegas, de nociones muy básicas de filosofía de la ciencia, Mm. que creo que es algo, no, esto no se enseña normalmente en ninguna carrera científica, se enseña nada de filosofía de la ciencia y lo entiendo, pero hay algunas nociones básicas que creo que sí deberíamos tener, aunque sea de cultura general, y quizás sería bueno que se difundiera más, que tienen que ver con todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué significa tener la mente abierta? ¿Qué significa plantear una hipótesis? Loeb suele decir que, bueno, que él puede poner ahí su hipótesis de que eso es una nave extraterrestre y tenemos que tener la mente abierta porque a lo mejor lo es. Y eso no es cierto, eso no es lo que significa tener la mente abierta. Tener la mente abierta significa estar dispuesto a corregir, a cambiar de opinión cuando tú mantienes una postura y luego ves que las evidencias te dicen que estabas equivocado. Entonces, tener la mente abierta es decir, esto no era como yo pensaba, es de otra forma, pues ahora voy a cambiar el esquema mental que yo tenía, ¿no? Eso es lo que significa tener la mente abierta. No significa que cualquier cosa tremendamente disparatada, por absurda que sea, por el hecho de que no es, de que pueda ser así, de que no sea irrefutable, tenemos que considerar esa posibilidad. A ver, yo no puedo descartar la posibilidad de que mientras estamos grabando aquí vaya a caer un meteorito en mi casa y me claro, la vaya, no, y vaya a destruir aquí todo mi barrio. Podría ocurrir, pero yo no puedo estar considerando esa posibilidad porque no me sirve de nada, es claro, inútil. Yo tengo que seguir con mi vida normal y no puedo estar considerando esa posibilidad porque es ridículamente
absurdamente improbable e implausible, ¿no? Eso no es tener la mente abierta. Pues si no, no saldríamos a Claro, la calle. Pero tengo que tener la mente abierta, a lo mejor claro. me atropella un coche, o a lo mejor se me cae un balcón encima, o qué sé yo. ¿No? Tener la mente abierta significa que tú pensabas que las cosas eran de una forma, si te demuestran que son de otra, pues dices, ah, pues eran de otra, ¿vale? Sí, Exacto. Sí, bueno, algo. Héctor, perdón, No, no, Ricardo. no, dale, Estefanía, perdón. No, que él menciona mucho en Coffee Break esto de que, claro, esto de que yo puedo decir cualquier cosa porque no se puede demostrar que es incorrecto lo que digo, eh, es un peligro, digamos, porque Héctor siempre, va, un par de veces pusiste el ejemplo de yo no puedo demostrar que soy extraterrestre, ¿cómo demostramos que, digamos, no, es como la existencia de Dios, digamos, ¿no? Claro, vos no puedes demostrar que no existe. Es Claro, difícil demostrar que no existen muchas cosas. Entonces, con eso jugamos, me lleno de likes y, ¿no? Y clickbait ahí ya, y bueno, eso es muy responsable. Eso es el tema. Cuando vos no vas a tener evidencia que te contradiga, entonces claro. Sí, algo es que me fácil. marcó, cuando leí Cosmos de adolescente, ahora recordándolo, una de las cosas que me marcó que decía Sagan bien al principio es que es como que la ciencia es un equilibrio entre el escepticismo y la imaginación, ¿no? Y es como que uno puede imaginar cualquier cosa, pero el escepticismo es el que regla las cosas y dice que es posible y que no, ¿no? Y eso me Mm, pareció una definición maravillosa, ¿no? Claro. Sí, 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 eso lo hice en el primer capítulo. Es Sí, una reflexión realmente muy, bueno, aparte de bonita y poética, como él solía expresarse, pero, pero es muy importante de tener en cuenta. La imaginación es importante, pero también el escepticismo para ponerle cotas. Podemos claro. soñar, podemos imaginar, pero el escepticismo es lo que nos lleva a tomar decisiones correctas y a conducirnos de forma adecuada. ujú. Sí, Y así es. la tan trillada frase, que no, yo no sé, al final no sé si es de Carl Sagan, pero es tan cierta, ¿no? Que descubrimientos extraordinarios requieren Claro. evidencias Sí, extraordinarias, ¿no? Nuevamente, si no, de sí, nuevo, él la popularizó, pero es más es, antigua, viene de él lo Exacto. antes, sí, priorizó, pero él ¿no? la decía mucho, sí, Claro. correcto. Sí. Sí, y otro tema, no sé, que llama la atención o no, va, no sé, que se lo plantea Mariano también en la reunión esa que hubo en el planetario, es el tema, porque estaba Valeria Román, que es periodista científica, tal vez la periodista científica, ¿no? En Argentina y en muchas partes. Creo que trabaja más en el exterior que para la Argentina. Sí. Y es el tema de los medios, ¿no? Ese copiar y pegar. Mariano me hizo reír porque decía. ¿Cómo era? Ah, no sé si era sobre un eclipse o algo que se veía en el norte y los periodistas o lo llamaban de las radios diciendo, ¿cuándo se va a ver el eclipse en Argentina? O dice, pero no estás viendo que es en el norte. Y Sí. Mariano les dijo, bueno, búscalo, búscalo. Y el periodista dijo, no quiero buscar, me lo dice usted. O sea, hemos caído en un nivel de falta de rigor terrible, ¿no? Y yo creo que con el 13 Atlas pasó eso también. Era notable cómo se copiaba y pegaba y después se copiaba y pegaba mal y después se copiaba y pegaba peor y como que la noticia ya se había Se peleó con degradado la a un nivel que vos decís, pero no saben, realmente no saben lo que están diciendo. Mm, Y, y ahí, o sea, desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Porque hay que ponerse también del otro lado. Me pregunto si uno tiene el derecho a exigirle la verdad a los medios o si se demuestra que una noticia que dieron no es así, ¿se le puede pedir disculpas? O, no existe ninguna, perdón, se le pueden sí pedir disculpas, bien digo. No se le puede exigir de alguna manera, no existe ninguna legislación que yo conozca en ninguna parte que le proteja al ciudadano de falsear la verdad, ¿no? O de la ignorancia, o de que no se contrate periodistas científicos en los medios que un poco eh, distingan lo que es verdad de lo que no es verdad. Eso es algo preocupante también, es como que vale todo, ¿no? O sea, cualquier verdad vale. ujú. Sí, eh, habla tú, Estefanía, porque yo tengo que Ok, organizarme las ideas porque aquí ok. tengo tantas cosas que Sí, me un vienen montón de que cosas. no sé, tengo que pensar cómo organizarlas. Dale Un tú. montón de cosas. Sí, arranco por una que es que eh,
Hay algo que empeora todo hoy en día, que es la cantidad de información, ¿no? Creo que antes, cuando una noticia uno tenía que esperar al día siguiente para que saliera el diario y leerla, entonces, bueno, el propio diario, periodista, tenía tiempo de investigar, de armar su nota, y además no estaba plagado de información por todos lados. Las fuentes eran un poco más concretas y más limitadas. Hoy en día lo que te pasa también es que los mismos profesionales tienen que trabajar a contrarreloj, porque si no lo decís en el próximo minuto, lo va a decir otro y entonces vos ya llegaste tarde, entonces el otro lo dijo como pudo, como le salió, o lo que sea. Entonces, esa, esa, esa exigencia y ese apuro hace que las cosas tengan mala calidad. Es como cualquiera de nosotros que va a hacer algo y lo va a hacer apurado, te va a salir peor que si tomas el tiempo. Entonces, para mí eso es muy, muy terrible. Y no le encuentro solución porque no creo que tenga solución, porque no vamos a parar todos. Y la verdad que el que primero te diga algo, te lo diga como te lo diga, va a ser el primero. Y entonces, yo no sé, no sé bien qué pensar con respecto a eh, cómo solucionar, cómo mejorar, cómo resolver esto. Es complejo, pero me parece que ese es uno de los problemas. Después hay muchos otros. Lo dejo a Héctor seguir con algún otro que se le haya venido a la cabeza. Sí, 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 y no quiero reincidir en eso que estás diciendo, ¿no? Porque me parece muy, muy cierto. Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos que yo veía las noticias en un programa que era en realidad un programa de comedia, porque las noticias siempre son dramáticas, siempre te ponen, las noticias siempre son lo peor que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de esta forma por lo menos me lo suavizaba un poco, ¿no? Me lubricaba la ingesta de noticias y me resultaba más llevadero. Y una cosa que decían, una vez hicieron un reportaje sobre cómo todas las cadenas importantes de noticias, CNN, NBC, ABC, todas estas, y empezaban a poner una serie de anuncios, ¿no? De estas emisoras y siempre te decían, sea el primero en enterarse, mientras está sucediendo, ahí están nuestros reporteros mientras ocurre la noticia. Em, Todas presumían, ¿no? La publicidad consiste en presumir de aquello que tú quieres decirle al ciudadano que es tu punto fuerte, ¿no? Todas presumían de dar las noticias rápido. Ninguna, decía, hemos estado buscando, no hay ningún anuncio de cadenas de información que presuma de darlas bien. Es como si al ciudadano no le importara que se las den bien, lo que quiere es que se las den Claro. rápido. Yo quiero estarme desayunando, enterarme de lo que está pasando para cuando llegue al trabajo y estén comentando, yo estar al día y poder también decir bueno, mis cuñadeces, ¿no? Como decimos aquí en España. Entonces, eso es una cosa que se me quedó grabada porque me parece un problema serio. Justamente eso que dice Estefanía. Todos quieren ser el primero, pero nadie quiere decir yo soy el que la da bien, ¿no? Y a veces nos pasa en Coffee Break, pues nosotros grabamos todas las semanas los jueves y suelen aparecer las publicaciones más importantes, los Science, los Nature, en miércoles y jueves. Entonces muchas veces salen papers que son auténticos bombazos, que no nos hemos enterado antes, nos enteramos cuando sale publicado o bien el miércoles, el día antes de grabar, o bien el mismo jueves por la mañana, un rato antes de grabar, y entramos un poco en modo pánico. Vamos a hablar de esto, vamos a yo siempre digo, "Ch, ch, ch, ch". No, paramos, nos lo apuntamos la semana que viene y ahora le pedimos disculpas a los oyentes, decimos, ha salido este tema, nos lo vamos a leer y la semana que viene se lo intentaremos contar bien. No seremos los primeros, pero intentaremos tomarnos el tiempo de contárselo bien, ¿no? Y lo he tomado eso un poco como filosofía, primero por salud mental, porque si no Sí, sería un disparate, no. pero también porque creo que es lo correcto, ¿no? Creo que es un problema también todo esto. Bueno, Sí, yo, perdón. sí, no, es que iba a seguir con otro tema, así que dale No, tú. con respecto a eso me parece que está buenísimo además, porque, bueno, por supuesto, después son nichos, ¿no? Son nichos los que siguen a Coffee Break, con nichos los que siguen, pero no importa, me parece que está buenísimo porque después uno sabe que en ese lugar está la calidad, digamos. A mí a veces me pasa que hay una noticia nueva y no tengo tantas ganas de hablar de eso rápido, porque además es muy probable que después o sea, esté mal, Sí. Claro. se sumó algo al día siguiente, entonces, ¿qué tengo que salir a decir? A veces es mejor como quedarte tranqui y después ser la fuente que da algo más completo y más armado un poquito más tarde, ¿no? En Sí. realidad, va a empezar a tomar valor eso. Es verdad. Oye, y nosotros, por cierto, como no solo somos un poco de astronomía, sino de más cosas, cuando la Mm. pandemia, por ejemplo, yo lo llegué a pasar un poco mal con eso, porque claro, era un problema tan acuciante todo lo que estaba pasando y además
hombre, es importante porque hay muchas vidas en juego, cualquier cosa que se aprende, que se descubre, era importante soltarlo rápido, pero luego es verdad lo que dice Estefanía, que a veces dices cosas rápido y por el hecho de ser lo rápido o no lo tienes tú bien procesado o simplemente no está todavía muy bien procesado en el momento en que sale la información Claro. y luego pues eso, te veías en situaciones de que a lo mejor aquello que dijiste pues no era así o aquello que... Y se pasa mal, es verdad. Conviene tomarse un poco de pausa y madurar las cosas. Bueno, cuando en casos como en astronomía, que no suele haber cosas demasiado urgentes, pues conviene tomarlas con un poquito de cautela. Mm, sí, Sí, bueno, yo trabajo en un medio hace sí, muchos años y hay algo con lo que uno lucha también, ¿no? Que, por ejemplo, o para entrevistas, bueno, me han pasado que uno propone un tema, ¿no? Y hay un productor que dice, no, pero esto no le interesa a nadie. Y uno se pregunta, ¿qué criterio toma para saber qué interesa y qué no? Tal vez, no sé, la muerte de alguna persona sea mejor noticia que una noticia científica. ¿Quién evalúa, no? Ahora creo que cualquiera evalúa, porque no, o sea, no están preparados, no están formados realmente, ¿no? Hay mucha gente que improvisa en muchos puestos y eso se nota. Y bueno, yo siempre digo que la televisión está perdida. O sea, hemos llegado a un punto en donde, a pesar de trabajar en el medio, pero ¿por qué lo digo? Y esto me ha pasado muchísimas veces. Pues, hay gente que me ha dicho, porque si yo quiero ver algo serio, lo veo en YouTube. Sí. Y eso también vale. ¿Eh? Es una visión válida y es parte, creo que, de la muerte de la televisión, en sentido Bueno, figurado, la ¿no? Pero, televisión, yo estoy convencido de que morirá con nuestra generación. La gente joven consume su contenido audiovisual pues, YouTube o claro, en otros servicios de streaming o de distribución audiovisual, ¿no? Pero yo creo que es el periodismo en general, no solo la televisión. Creo que he empezado a hilar un poco los argumentos de lo que quería decir porque creo que tenemos un problema en general en nuestra sociedad con el periodismo. El periodismo está viviendo una crisis de modelo, porque antes había una forma de financiar el periodismo. Pensemos en la prensa escrita, por ejemplo, que es lo más sencillo pero pasan todos, yo creo. Antes uno tenía que comprar el periódico. Uno iba al kiosco, compraba el periódico y pagaba no solo por el soporte físico en papel, sino por los sueldos de toda la gente que está ahí trabajando, etcétera, etcétera. Ahora ya prácticamente nadie compra el periódico, nadie quiere pagar por tener la información. ¿Por qué? Porque la información me viene en sobreabundancia gratis. Entonces, ¿por qué voy a pagar por algo que está gratis en todas partes? No, solo tengo que ir y recogerla en Internet. Pero claro, en Internet no está cribada, no está curada, que se dice, ¿no? Entonces, de alguna forma, el periodismo tiene que buscar una manera de seguir siendo sostenible económicamente, porque hablamos a veces de negocios de forma frívola. Negocios no es solo los millonarios que se llevan. Negocios es toda la gente que está trabajando en un medio, todos los medios que hacen falta, valga la redundancia, para que ese medio funcione, pero todo, desde el redactor jefe hasta el último técnico que está conectando cables, hasta la persona, el camarero en la cafetería de la redacción, toda esa gente vive de ese medio, ¿no? Claro, ahora hay un modelo que está respaldado por la publicidad, pero que es críticamente dependiente de la audiencia, de los clics famosos. Entonces necesitamos el clickbait. Antes no era tan necesario, evidentemente había que vender el periódico, pero ahora hay una dependencia obsesiva de ese clickbait y eso genera una cultura del sensacionalismo, ¿no? Entonces, todas las noticias que nos llegan están filtradas por el sensacionalismo, no solo en ciencia, sino en todos los ámbitos, en la política, en todo. Y eso ha llevado a la polarización que tenemos en nuestra sociedad. A mí me tiene muy preocupado. Creo que las próximas grandes guerras que va a haber van a estar dirigidas y van a estar fomentadas y producidas por esta polarización que se genera en este medio en el que estamos viviendo, en este ecosistema de tanto sensacionalismo. Porque ya no es que los del otro bando políticamente, por ejemplo, han hecho esta cosa que nos parece reprobable, no, ya es que ha sido una cosa atroz, terrible y esa gente no merece ni vivir. Y lo mismo del otro bando hacia el nuestro, ¿no? Entonces, ah, la confrontación social que se está dando a nivel mundial, yo lo veo en mi país, pero creo que es mundial, me parece muy preocupante. Es lo más preocupante que yo veo en el mundo actual.
Y la ciencia es también una víctima de todo esto. Hay una mediatización del sensacionalismo. Y entonces, decías, Ricardo, lo conecto con tu comentario, si podría haber alguna legislación para esto. La verdad es que yo soy un poco reacio a regular la libertad de Mm, expresión, porque me parece que tocar eso es tocar uno de los pilares de la democracia y de la libertad, y no soy partidario de eso, entiendo que algo hay que hacer, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos esperar a que todos nuestros problemas se arreglen desde arriba, a que los políticos, los legisladores, los jueces nos arreglen la democracia. Nosotros como ciudadanos tenemos que tomar control. Si al final el mercado somos nosotros. Solemos pensar en claro, el mercado como la gente que lo domina, que tal, el dueño de la Coca-Cola, el dueño de Nokia, o bueno, de Apple en este caso, pero realmente los dueños somos nosotros. Lo que pasa es que somos tantos que no nos podemos poner de acuerdo, em, pero nosotros somos los que dictamos el mercado. Si lo que nosotros consumimos es lo que genera negocio, entonces tenemos que nosotros cambiarnos a nosotros mismos y generar una cultura de consumo de la calidad, no de cualquier información. Que paguemos por la buena información, que paguemos por la calidad, de alguna forma, aunque sea con nuestros clics, aunque no sea con nuestro mm, dinero, que no le demos claro, clics a la basura, que se lo demos a los buenos claro. contenidos. Y ahí también los canales públicos deben salirse de la guerra de audiencias y de... aquí en España, por ejemplo, tenemos medios que están financiados por el gobierno, pero resulta que esa financiación se usa para que no pongan publicidad. Yo diría, no, no, ponga usted publicidad, pero olvídese de las audiencias. Esa gente que trabaja en los medios públicos van a cobrar su sueldo independientemente de que tengan mucha o poca audiencia, pero les Claro. exijo que hagan programación de calidad, que no se metan a dar el fútbol, a Bueno, dar Eurovisión, Gran Hermano, esas cosas. No, dé usted programación de calidad. Tenemos hasta programas en España, en la radio pública, programas de estos de fantasmas y de misterio y de no sé qué, porque tienen mucha audiencia, ¿no? De alguna forma tienen que poner el listón, igual que la educación pública tiene que poner el listón. Yo no me opongo a que haya también lo privado, ¿no? Pero creo que lo público tiene que poner el listón, aunque no sea pero rentable. fíjate que, o sea, es una manera de regular bien. O sea, yo recuerdo hace unos años que se exigía a los medios, por ejemplo, bueno, yo en el caso de la televisión fundamentalmente, ¿no? Que tiene que tener un cierto porcentaje de contenido educativo, cierto porcentaje de contenido cultural, cierto... Eso se perdió, o sea, y la legislación está, pero nadie la cumple. Y ahora, bueno, hay toda una revolución porque el sistema de medición de rating se va a cambiar para incluir los medios digitales, ¿no? Sí. Eh, pero hay una inercia muy grande. O sea, yo creo, es como yo lo llamo el síndrome de mi abuelo, ¿no? Querer enseñarle a mi abuela a usar un celular es casi imposible, ¿no? Porque la tecnología pasó tan rápido que es imposible una adaptación de una persona que se crió de otra manera. Eh, y con los medios está pasando lo mismo. Yo creo que hay una inercia muy grande al paso a lo digital. O sea, veníamos de un mecanismo en donde, no sé, la publicidad se ponía en base a las horas de aire, de qué sé yo, y ahora con los medios digitales nadie sabe cómo cobrar. Y no hay nada que lo legisle y no hay nada que lo ordene. Si estamos en una especie de caos, o una cosa también preocupante, saliendo un poquito del tema este, yo cuando hablo de legislación, o sea, las leyes no están adaptadas a las estafas digitales, por ejemplo. Es todo aprovechar ese nicho que hay de falta de caos que hay en este momento para obtener clickbaits o lo que sea, ¿no? Y para meter cualquier información sin que nadie la regule. O sea, no hablo de regular en cuanto a la forma de expresión, sino que a mínimamente decime la verdad, no me mientas a propósito. Claro. Que es eso un poco lo que se ve, porque yo creo que volviendo al caso del web de antes, yo no puedo creer, eh, una de las cosas que me interesó que leí decía, no es solo lo malo lo que dice el web, sino que él también se lo crea. O sea, eso sería terrible, ¿no? O sea, ¿con qué intención se está haciendo? ¿Mintiendo a propósito? ¿O realmente cambió su visión de una manera bueno, no sé, bueno, ya es un tema psicológico de él, no sé, ya. Son cosas que dan para pensar, ¿no? Realmente, como decía al principio, no importa la información, es el negocio. No sé, estamos en un caos de ese tipo, ¿no? Mm.
Sí, sí, vos al principio decías quién decide, ¿no? Cuando decías quién decide qué noticia se tiene que dar o de qué se tiene que hablar. Y como decía Héctor, decide el mercado, o sea, nosotros. Si vos ves las noticias de farándula en Instagram, supongamos, Mm, mm. llenas de likes, ¿cómo se dice? Reposteos y bueno, Y sin contenido. comparado con una noticia hablemos de un medio, ¿no? Por ejemplo, un medio de comunicación, ¿no? Que te da una noticia de una de actriz o de ciencia. Y bueno, y ahí cuando ven cuántos likes tiene uno y cuántos likes tiene el otro, ya saben a dónde ir. Mm. Eh, Es un tema pero de bueno, educación del público. Pero sí, me parece bien que den temas de la actriz, porque no a todo el mundo le interesa la ciencia, hay gente que le interesa la vida de los demás, pero por lo menos que sea verídica la información, que no te la totalmente, Claro, inventes. claro. Bueno, totalmente, yo siempre digo que a veces es peor, es mucho peor informar mal que no informar, ¿no? Porque totalmente. si vos te crees, por ejemplo, el que sea fanático de un medio y dice, no, este medio seguro me dice la verdad, y te está informando mal y no tener ese criterio, ¿no? Y el No, medio no decir, bueno, me sí, cayó la boca si no sé. Sí, 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 es lo mismo que con Loeb, ¿no? No, pero lo está Mm. diciendo Loeb, lo está diciendo, ¿no? Claro, claro, es ese Es que sesgo. esto es muy Exacto. peligroso, ¿no? Porque yo a veces cuando hablo con alguna gente que no está muy metida, dicen, bueno, pero no pasa nada, ¿qué más da? Esto no es como otras cosas que sí son importantes. A ver, es importante y no, o sea, no es importante, pero sí lo es, porque se empieza por ahí, pero la pendiente es muy resbaladiza. Es una pendiente que lleva al pensamiento mágico. Cuando empezamos a Ah, renunciar a nuestra capacidad de pensamiento racional, esa pendiente lleva al pensamiento mágico, eso lleva a las casas de brujas, eso lleva a las dictaduras, al seguimiento ciego de un líder, al seguimiento, como dices, este medio me dice la verdad. El adoptar una mentalidad en la cual tú tienes un conjunto de ideas y las sostienes sin importar qué, eh, retorciendo o desatendiendo a lo que te dice la evidencia, eso lleva al fanatismo, ¿no? Y a la polarización y a esto que yo digo que me temo, que esa combinación de que nos lleve a conflictos violentos porque no somos capaces de comunicarnos con otros, no somos capaces de debatir, sino que todo se lleva a un terreno de fanatismo, de polarización bueno, y de eso, de pensamiento mágico y casa de brujas y tal. Yo creo que está todo muy relacionado. Por eso sí, sí me parece que es importante. ¿Mm? Sí. y vale la pena, por ejemplo, hacer un debate entre científicos y pseudocientíficos. ¿Qué opinan? Eh, es todo un tema. Ya hizo un experimento un colega de Héctor, Sí, Javier Santolaya, y no le, o sea, es una pena, ¿no? Que él tratando de contar su verdad no pudiera bueno, debo hacerse decir que entender. el experimento no lo hizo Javier, lo hizo Jordi Wild, que es un famoso, bueno, aquí en España es súper conocido, y suele hacer programas que tienen gran audiencia. En algunos de ellos hace debates, pues como estos, ¿no? Entre terraplanistas y no terraplanistas y tal. Debe hacerse, no lo sé, yo tengo opiniones enfrentadas ahí, ¿no? Bueno, primero, yo no creo que haya que prohibir nada, eso para empezar. Ahora, segundo, ¿deberíamos hacerlo? ¿Es una buena idea? Yo creo que eso depende de cada uno. Yo no lo haría. Yo no. Hay muchas razones, sobre todo porque eso genera una cierta, entre el público, entre la audiencia, genera una sensación de lo que se llama la falacia del falso equilibrio, ¿no? Si yo pongo Exacto. a un científico, un Javier Santaolalla, que como bien dice es amigo mío y un tío al que respeto mucho, hace una divulgación maravillosa y tienen, bueno, millones de seguidores. em, y por otra parte, pones un terraplanista, la gente puede pensar que estas dos personas, un científico y un terraplanista, están en igualdad y a ver cuál es el que tiene razón, ¿no? Y no es Mm, así, no es así. Por otra parte, los debates no estamos acostumbrados a valorarlos en términos racionales, sino que esto lo vemos mucho también en política, los debates electorales, cuando ves al día siguiente el análisis del debate. ¿Quién ganó? Ganó fulanito porque el otro se lo veía nervioso, estaba moviendo el pie constantemente, se lo notaba que estaba sudando por las axilas. Tú dices, pero ¿qué tiene que ver nada de eso? O sea, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Sus claro. políticas eran mejores o eran Claro. peores? No, nada de eso importa. Lo que importa es el carisma.
Entonces tú puedes ir a debatir con un terraplanista y a lo mejor resulta que tiene mucho más carisma que tú. Mm. Y a lo mejor resulta que yo no sé, no se me da eso de debatir. Y entonces me he puesto sobre los hombros la responsabilidad de todo el conocimiento científico mundial, me han derrotado y ahora toda la ciencia queda manchada por mi derrota, ¿no? Queda derrotada queda humillada por mi derrota, ¿no? Entonces eso, yo, to- yo solo le veo problemas por todas partes. Ahora bien, si hay alguien que lo quiere hacer de forma heroica y valiente, como hizo Javier, pues yo lo aplaudo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven había aquí un divulgador en España, que no me acuerdo cómo se llama, era un astrónomo que se dedicaba a ir a estos programas en los que se hablaba de espíritus, de ovnis y tal, y lo hacía súper bien, porque estaba muy bien informado, más allá de la parte científica, sino de la parte de cómo discutir con esta gente, que es muy difícil. Yo a lo mejor sé discutir con Estefanía, con Ricardo, de temas científicos, pero si me pones a lo mejor con un terraplanista empedernido, a lo mejor no sabría discutir con él, ¿no? De forma, quiero decir, de forma carismática, ¿eh? Porque esto al final es lo que se valora aquí. Y este chico lo tenía, no sé, la verdad que luego dejó de aparecer en la televisión, no sé qué, supongo que se habría cansado porque esto es agotador también, drena mucha energía. Así que no lo sé, no tengo opinión en un sentido o en otro. Yo lo que sé es que yo prefiero no hacerlo. A mí cuando me llaman a estos programas siempre declino, porque Ah, no me bueno. siento capacitado en primer lugar y creo que haría un flaco favor a la divulgación científica si lo hiciera. Creo que eso lo tiene que hacer alguien que sepa, que se sienta cómo moverse en este entorno, porque no te van a valorar los argumentos, te van a valorar el carisma. Mm. Es así. Interesante. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Héctor. Sí, yo creo que ese falso equilibrio del que también hablaba Héctor, ¿no? Entre un científico y una persona que pone en duda a la ciencia, confunde al público, que está bien, que es natural, porque es un público que no sabe justamente. Entonces, y eso erosiona la confianza en la ciencia. Entonces, y de pronto, tal cual, como dice Héctor, si no lo haces de una manera sagaz, digamos, de una manera inteligente, ¿no? Y si vos no estás preparado para eso, entonces puede terminar siendo más un espectáculo, ¿no? que, Claro. que otra cosa. Yo tampoco lo haría como dice Héctor, porque no me siento preparada para como él dice, para que tus argumentos sean los que valgan y mi carisma, no sé, pero tenés que Claro. estar muy, o sea, tenés que estar hasta entrenada, me parece, porque esta Sí, gente, sí, he sí, es hablado verdad. con esta gente es tremenda, o sea, Mm. es impresionante. Entonces, hablan con una convicción y te dan vuelta las cosas y que tenés que estar muy, de algún punto preparada, entrenada, no sé. Yo no lo Sí, haría tampoco. Muchas veces me preguntan, perdón, muchas veces me preguntan, ¿viste? Me dicen, ¿qué opinás de nada? Que es una pérdida de sí. tiempo. ¿Qué opinás del terraplanismo? Nada. No voy a perder el tiempo. También me parece que no darle lugar está bien, porque si no, de nuevo, lo pones como en un lugar de Claro. importancia, dándole espacio, ¿no? Y tiempo. Sí, sí, está bien, es muy así. Eh, Mm. bueno, el tema, bueno, siempre gira alrededor de la educación, ¿no? O sea, a mí la última que digo para ya ir cerrando es que yo veo que como en el caso de la televisión se fue perdiendo como medio educativo, internet más o menos. El tema es que ahora estamos en la época de la inteligencia artificial y la gente, o sea, los chicos o los científicos o lo que sea que están mal formados son los que van a tomar decisiones a futuro, ¿no? Sobre este tipo de cosas. Y es preocupante si no tienen un pensamiento bien formado, un pensamiento crítico, un escepticismo. ¿Qué futuro nos espera, no? Sí, yo soy muy radical con mi pensamiento sobre la educación. Yo volvería por lo menos el 70% de la educación, estoy hablando de la educación en la escuela, primaria y secundaria, yo la volvería a muchas décadas atrás. Uy, Era Estefanía. volver a No, aprender a escribir, volver a aprender a leer, a comprender un texto, a analizar un texto y a la realidad. Hace poco terminé un libro de Jorge Wagensberg,
que me parece fantástico. Y teoría de la creatividad se llama, y él al final hace como una especie de apéndice en letra más chiquita, y me lo leí, está buenísimo, es una de las mejores partes del libro, y él habla de esto en un momento, y habla de que para él debería haber, por ejemplo, en las escuelas, clases de conversación, porque no sabemos tampoco conversar, estamos un poco educados para, también quizás para hablar, no tanto para escuchar, para querer imponer un poco nuestra razón, y clases de realidad. Realidad es, yo lo entiendo, porque no lo explica, o quizás yo no me acuerdo también si lo explica en profundidad esto, pero eh, clases de realidad, clases de la vida cotidiana, clases, qué sé yo, experimentos de situaciones de la vida. Eh, no sé, yo voy a decir algo que es siempre, sé que es raro, pero yo esto lo sostengo desde que soy muy chica. Para mí, los chicos en la escuela deberían, por ejemplo, limpiar el baño. Mm. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero deberían limpiar los baños. Entonces, aprendés cómo se limpia un baño, aprendés a respetar a la gente que limpia los baños y, digamos, ya está, con esas dos cosas. Y después aprendés, de eso aprendés un montón de otras cosas. Es tan grande lo que puedes aprender, es tan amplio lo que puedes aprender solamente de eso. Y me parece que... Y después la inteligencia artificial. Yo creo que en la primaria no debería existir la computadora ni el celular prácticamente. Primaria, no, no sé, sos un niño, una niña. Tenés que No, experimentar con la vida. Después, a los 12 13 años, puedes pasar a... No sé, pero no, a ver, esto sale de mi un poco... No tengo la autoridad intelectual para hablar de esto, ¿eh? Es simplemente una sensación que tengo de lo que veo y de mis años de vida nomás. no podría coincidir más. No están Yo, yo, disparatados. Somos dos. fui profesor hace unos 30 años y hoy no podría ser profesor. Eh, ahora, y bueno, ahora y lee otra cosa y ya ahí sí les prometo que termino. Vos sabés que hay algo que aprendí hace poco. La culpa no es de los chicos tampoco. En No, este sentido, yo colaboro con una fundación en donde es de música, sobre todo música clásica, pero bueno, va a ensayar gente del Teatro Colón, bueno, no importa. El otro día, hace unos meses ya, me sucedió una experiencia increíble, ¿no? Fue un grupo, el sonidista que trabaja conmigo es profesor en una escuela de música. Y un día me dijo, ¿me ayudas a hacer algo? Vamos a llevar a los chicos a que escuchen una orquesta. Obviamente los chicos con los auriculares no tenían ganas. Se sentaron y a la media hora de escuchar, la mayoría dijo, no sabíamos que esto existía. Y eso te da mucho a pensar sobre lo que se les mete en la cabeza, ¿no? Y cómo se pierden de las cosas lindas que realmente podrían disfrutar y ni siquiera saben que existen. totalmente. Yo tengo sobrinos que viven en la provincia, que se criaron no en la ciudad de Buenos Aires. Nunca en su vida fueron a un teatro, nunca en su vida fueron a una... Ah, Y en sus años, ¿eh? Acá el público estará diciendo, llévalos vos, Steffi. Ya lo voy a llevar. Pero digo, yo fui con la escuela, porque vivía acá en la ciudad y teníamos esas salidas así, pero ellos no. Y hoy el celular te lleva mucho tiempo también. Y entonces hace que, ¿no? Estamos los padres, los hijos, todos con el, qué y sé yo, aparte es una especie no sé si llamarlo aprendizaje, pero ponele, muy condicionado, ¿no? Porque también están los algoritmos en donde vos si empezaste a ver tal cosa te muestra más y más y más y más y no te saca de ahí. totalmente. No, Y es eso también tremendo. es peligroso. Eso es tremendo. Yo tuve una conversación hace muy poquito con uno de mis sobrinos que me hablaba pestes de los indios, porque veía videos. Ahora entonces me enteré que están estos videos como demonizando a los indios, como que son sucios, esto, lo otro, y yo le empecé a decir, pero ¿cómo?
¿De qué me estás hablando? Le digo. ¿Vos te das cuenta que es un video que está hecho con una intención y que vos ves ese video y después te van a poner otro y otro? Pues lo que quieren es que vos se dieron cuenta de que eso genera likes, te están a vos teniendo ahí. Yo lo que te deseo es que te puedas ir a India algún día. No, no, me muero, me dice. Bueno, si no, que conozcas a un indio algún día. Es tremendo. Es un chico de 20 años. Y no puede decir que es Sí. estúpido. Sí, quizás es estúpido también. Pero digo, Ah, ¿entendés? O vive, sea, se crían así, se crían con, también con... Y no quiero acá, porque parezco también ¿no? Una señora mayor conservadora en contra de, digamos, el progreso de... No, está buenísimo, la tecnología está buenísima, la inteligencia artificial a mí me ha ahorrado mucho tiempo, la uso, es genial, pero cuando no está al servicio nuestro y cuando empezamos a... bueno, y fundamentalmente lo que decía Héctor, ¿no? Que es como que se viene una pareciera, no quiero, pero como que la próxima gran, ¿no? Guerra o problema a nivel mundial está generado por esta violencia que se genera a través de las redes. Es un sí, poco así. falta vida real, falta Falta vida experimentar la real. vida real. Mm, Exactamente. sí. Exacto. Claro. Yo, apuntar a lo mejor o aportar un pequeño toque optimista a todo esto, porque como digo, lo necesito para mi salud mental, porque si no yo me Sí. agobio mucho con las cosas que pasan y necesito refrescarme con viendo alguna luz de esperanza, ¿no? Yo creo que es habitual cuando uno mira la historia que estas cosas pasen con las grandes revoluciones en las que la generación que sufre la revolución realmente le cuesta los cambios que implica, ¿no? Pero mi confianza y mi esperanza es que las nuevas generaciones, la gente que ya nazca imbuido, y no digo quizás ni siquiera todavía los niños de ahora, porque está todavía todo como muy revuelto, ¿no? Pero según se vaya un poco las aguas asentando, se vaya sedimentando la tecnología, las nuevas generaciones que vayan surgiendo en ese mundo van a tener un mejor control de todo lo que está pasando, ¿no? A nosotros nos ha pillado por el camino y se nos ha llevado por delante. Pero bueno, por eso existe un ciclo de sucesión de generaciones, ¿no? Por eso existe la muerte, que es tan trágica, ¿no? Y tan terrible y lamentable, pero el lado bueno que tiene es ese, que es ese reseteo continuo para que como especie podamos seguir adelante a pesar de los cambios profundos que tienen lugar en nuestro mundo. Nosotros no podremos adaptarnos a los cambios tan profundos que están teniendo lugar, tendremos que intentar acoplarnos lo mejor que podamos para vivir el resto de nuestra vida sin que nos agobie demasiado y tratando de ser felices, pero estoy seguro que las próximas generaciones ya van a crecer metidas en este mundo. Quizás a lo mejor lleve una generación, puede que dos, pero que se harán con las riendas de una forma que nosotros a lo mejor no podemos todavía ni imaginar. Que aprendan de los errores de la generación anterior. Bueno, seguro, sí. Hay que Bueno, mantener la historia, eso sí es importante, hay que seguir enseñando historia. Estoy coincido con lo de la educación, ¿no? Así La es. historia es fundamental. Y no solo las guerras del totalmente. mundo, sino estas cosas que están pasando ahora, que lo conozcan los niños del mañana. Sí, Ujú, totalmente. Yo también, si me permitís, Ricardo, hago un último obvio. comentario esperanzador y muy lindo. Hace unos meses fui a la facultad, acá de Ciencias Exactas, y me encontré con un profesor muy querido, Alberto Kanyahi, y entonces le digo, hola Albert, ¿cómo andas? Bien, bárbaro, me dice, como con una sonrisa. Y la ciencia está pasando por un momento tremendo en este momento en el país, entonces me sorprendió y al principio no entendí si era irónico lo que me decía. Y entonces le digo, ah, sí, ¿por qué? Le digo. Y me dice, era una charla, bueno, es que fui a dos o tres charlas últimamente, entonces no me acuerdo en cuál, pero era una charla que daba un científico, un investigador. Entonces me dice, y mira, me dice, está lleno de pibes acá, me dice. Y me dice, y claro, desde que yo entré, en 20 años se cuadruplicó la cantidad de alumnos de física acá en Exactas. Se multiplicó por 4. Y me dice, y está lleno de chicos, me dice, y no sabés, me dice, los pibes no son como en tu época. Me dice, la tienen re clara, son re piola, está buenísimo, me dice. Así que dije, bueno, Le pregunté, le digo, ¿por qué? ¿A qué te referís? No sé, me dice, es como que, por ejemplo, ellos vienen y te dicen, ¿puedo hacer la licenciatura con vos? Sí, le decís, y charlas un rato y te dice, bueno, pero mirá que yo después voy a hacer tal cosa.
como que, por ejemplo, no voy a seguir investigando, voy a hacer, pero como que ya la tienen clara, como que Ah, los veo mucho más despiertos que los de tu época, por ejemplo, me dice. Nada, no importa, es una opinión, por supuesto, pero sí era cierto esto de, esto está lleno de pibes. Eso es lindo y es ¿Vos, cierto que hay vos muchos sabés mejores. dónde viví algo parecido? Y no sé por qué ¿Dónde? siempre estás vinculada a vos. En el Todo es un mundo. Einstein 100. Ah, Eh, lo que organizó yo, José, Héctor, ¿viste? José. Edelstein, yo no podía creer cómo llenaron hasta el teatro, que no me acuerdo el nombre ahora, que fui también. Casi mil chicos había, no sé, y hablando con los pibes que iban a verlo a Maldacena, a Edelstein y a Bien, Giribet y a Santolaya. Ah, no, Giribet no bien. estuvo ahí, pero bueno, estuvo en otra, que dieron Sí. una charla en... En la Asociación Hebrea, ahí había como 500 personas. Ahí fui también. Ah, nos vimos, creo, ahí también. Claro, Me quedé sorprendido de que el público fuera realmente joven. Y lo que sabían, ¿eh? sí, sí. Porque te mencionaban al libro de cuerdas, supercuerdas que escribieron Edelstein y Giribet y que querían entender tal cosa. Y vos decís, bueno, sí, es Sí, verdad. Tal vez el claro. problema son son los adultos que los chicos. Puede ser. No, que esa comunidad creció y está creciendo mucho, es así. Bueno, es que a los divulgadores científicos han hecho un trabajo, creo que alucinante, en ese sentido. A mí me parece que los chicos, hay muchos chicos que encuentran, a ver, por ejemplo, sin ir más lejos, Javier, que es excelente. A Javier lo conocen, por ejemplo, lo conocen mis sobrinos. Mis sobrinos no son chicos que particularmente les interese la ciencia y saben perfectamente quién es. Y le Ah, tienen como respeto y estima y bueno, está buenísimo, a mí me parece que está buenísimo, está muy bien. Sí, sí, porque se entró la ciencia por otros lugares y claro. se volvió algo un poco más, ¿no? Bueno, él entró por su faceta actoral también, me parece, ¿no? Que eso está buenísimo. En realidad está buenísimo. Totalmente. Claro, Sí, claro, sí, claro, sí. ¿no? Tiene sus atributos también para hacer lo que hace de una manera carismática, obviamente, y atractiva, claro. Sí. Bueno. Así que bueno, mensaje esperanzador para terminar. Bueno, les agradezco realmente muchísimo a los dos. Eh, Héctor a la distancia, realmente siempre ahí. Y bueno, realmente muy... Ya lo traeremos de nuevo. Hay que traerlo, ¿eh? Para el Sagan Me 30. ¿Eh? encantaría, me Te- encantaría. Disfruté mucho mi estancia en Buenos Aires. Gracias de nuevo, Estefanía, porque fue No, placer, maravilloso el evento y el trato que recibí allí y lo bien que lo pasé. un placer. Y gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias a ti, ha no, sido por favor. un honor estar en tu programa. Bueno, Gracias, muchísimas Ricardo. gracias y bueno, Placerazo. nos vemos pronto, esperemos, ¿eh? Gracias a los Obvio. dos. Venga, gracias, hasta Perfecto. luego. Nos vemos, gracias. That's one small step for man, one giant leap for mankind.